¿Ustedes tienen una gran capacidad de elongación, por ejemplo? No. ¿No? No Claro, tanto, más o por lo general menos. las mujeres... Sí, pero me hubiese encantado, a mí me hubiese encantado ser bailarina. ¿Nunca te ha llamado la atención, por ejemplo, los gimnastas o las gimnastas Sí. en aparatos cuando de pronto hace una torsión de los hombros, sacan los brazos por detrás? Como si nada. Sí, la pregunta es, ¿eso tendrá alguna repercusión finalmente? ¿O ser hiperlaxo, esa gente que es capaz de, no sé, cruzar la mano? Sí. o Oh, los incluso dedos? hay gente que, por ejemplo, al pararse, las rodillas se les van para atrás. ¿Eso tendrá que ver con, ¿Verdad? con hiperlaxo? Mire, justo que ustedes se están refiriendo sobre las personas flexibles. Bueno, lo primero que pensamos son contorsionistas, gimnastas, como tú referías, pero asociar todo esto, por ejemplo, a algún tipo de patología grave, ¿han pensado alguna vez? No. Bueno, sobre eso queremos hablar sobre la siguiente nota. Mira vos, El síndrome Ehlers-Danlos tipo 3 es el mal conocido comúnmente como hiperlaxitud articular. En la calle diríamos que se trata de una persona que es muy elástica o flexible, pero no siempre es beneficioso. Aunque la sintomatología es clara y definida, muchas veces se puede confundir con otras patologías como por ejemplo la fibromialgia. Sigue conectado con nosotros para descubrir más sobre este mal y hacer tus consultas en directo. y nosotros con este síndrome Ehlers-Danlos, conocido como la hiperlaxitud articular, lo queremos compartir con ustedes con el doctor Jaime Bravo. Él es reumatólogo, experto justamente en esta materia, y me llama la atención lo que señalaba Lucisola antes de ir a la nota. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido muchas al gracias. programa. Gracias por invitarme. Si esto podía ser una enfermedad, una patología. Porque hay mucha gente que es hiperlaxa y a lo mejor ignora que está frente a una enfermedad o no es así. Yo creo que tiene mucha razón y la pregunta es muy buena. Y resulta que hay mucha gente que tiene hiperlaxitud y si tiene hiperlaxitud y no tiene síntomas, entonces es una buena condición. El problema es cuando la persona que es hiperlaxa tiene algunos síntomas. Y los síntomas pueden ser muy variados, porque este Ehlers-Danlos, que es una enfermedad genética del tejido conectivo, resulta que afecta a todos los tejidos, porque el colágeno está en todas partes. El colágeno está en la piel, los tendones, los ligamentos, las arterias, las venas. Entonces, si tenemos los tejidos débiles, pueden haber una multitud de síntomas. Por eso es que el problema es desconocido, es poco diagnosticado y es muy importante. ¿Y cuáles son existen las patologías o lo que usted dice, síntomas? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son? Yo creo que primero de darse cuenta de la hiperlaxitud es ver si la persona tiene esta elasticidad de las articulaciones. Hay síntomas que son bastante claros, en que la persona puede ver en los dedos, ustedes pueden ver en ¿Lo que vemos en pantalla ahora? lo que vemos en pantalla es lo más, digamos, clásico. Se fija en la mano un vuelo de pájaro al centro o arriba, Ajá. es lo más clásico que uno puede hacer. Si una persona es capaz de hacer eso, ya es hiperlaxa. La mayoría de estas personas pueden doblar el pulgar, se fijan en forma horizontal, otros pueden doblar los dedos, especialmente como ven acá, con una marcada hiperflexión. Esto está indicando que hay hiperlaxitud. Esta fotografía que ven en este momento es de una persona muy alta y que tiene entonces hiperlaxitud. El 15% de estos enfermos con Ehlers-Danlos son muy altos. Hay muchos chilenos altos ahora con padres bajos que tienen esta condición y no lo saben. ¿Se podría confundir esta patología de la cual estamos hablando con la fibromialgia, por favor? La fibromialgia sí, se confunde en cuanto a los dolores, pero antes que volvamos a eso quisiera decir que estos enfermos altos se confunden, yo creí que esa iba a ser la pregunta, se confunden con el Marfan. El Marfan es otra enfermedad del tejido conectivo, que es un enfermo muy alto, como pueden ver acá. Se fijan, ahí está el padre con sus dos hijos. Ven ustedes la gran longitud de las extremidades inferiores y superiores, hay deformidades del tórax. Esta enfermedad es genética, todas estas enfermedades son genéticas dominantes. No, pero esto se da menos que la hiperlaxitud. Claro, esto es mucho más raro, digamos. La hiperlaxitud, fíjense que es tremendamente frecuente, afecta el 40% de la población chilena, la hiperlaxitud, 40% a de nivel la población chilena. Y a nivel internacional es lo mismo, pero no se conoce. Cuando yo llegué a Chile y comencé a estudiar esto, pensé que era más bien chileno. Pero ahora actualmente en Inglaterra, los otros médicos que se dedican a estas cosas encuentran la misma frecuencia. Es decir, entonces yo creo que en todo el mundo esta enfermedad es tan frecuente, pero no se conoce y no se diagnostica. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿podemos ver si Jimena es hiperlaxa?
¿Hay algún ejercicio, algo o- que o yo hay pueda hacer alguna- para...? Hay un criterio que se llama el score de Bayton que estudia todos estos y los cuantifica. Veamos, Jimena, si A ver, puede hacer Jimena. algo A ver. con las manos, si puede hacer la mano un Por vuelo de supuesto. pájaro. Extienda los dedos hacia arriba lo más que pueda. Se fijan, si hay cierta... No hay caso. lo más que pueda, pero es poco, hay gente que puede mucho más. Si lo suelta los dedos, uno puede hacer esto así, Ajá. y entonces si llega a 90 grados, entonces sí relaxa. Tiene cierto grado, pero no un grado extremo. No sé si podríamos mostrar un diapositivo que se llama el score de Bayton, Ajá. que muestra la cuantificación de estos síntomas. Mientras tanto podemos volver... no tenemos la imagen, pero... ¿Cuál es la demostración? La demostración es primero la mano, digamos, si los dedos llegan a 90 grados, Ya. sobre todo el meñique. Si llega a 90 grados, ese es uno. Otro es si el dedo pulgar, al flectarlo, toca el antebrazo. Hay gente que puede hacer eso. El antebrazo. Claro. Uf. Lo tendría que Sobre todo, fracturar yo. No. esto vale si ha sido en los niños o si ha sido, digamos, antes también vale. Otra manera es ver cómo están las rodillas, si las rodillas se van hacia atrás. Se fijan ustedes, hay mucha gente que se para y las rodillas se van hacia atrás. Sí. Ese es uno de los síntomas. El otro es tocar el suelo, pero tocarlo con la palma de las manos. Y estas también valen si han sido desde chicos. ¿Pero eso es muy malo? No, digamos, el hecho de ser elástico es bueno, pero eso le está traduciendo que podría, si tiene síntomas, si tiene dolor, si tiene subluxaciones, si tiene esguinces, tendinitis, si tiene artrosis, osteoporosis o fibromialgia, que podemos volver a la pregunta de la fibromialgia, Sí. resulta que si tiene síntomas, entonces no es bueno. Y resulta que si el médico no lo conoce y la persona tiene estos dolores y tiene algunos exámenes de laboratorio que son inespecíficos, son limítrofes, puede resultar que se hagan diagnósticos equivocados. Eso Doctor se ve. Bravo, me imagino que usted, como muchos otros, disfruta cada 4 años en los Juegos Olímpicos de la gimnasia. Así es. Fundamentalmente de la gimnasia en aparato, gimnasia rítmica o artística. Y en estas vemos a hombres y mujeres especialmente que hacen ejercicios, pruebas donde de verdad uno dice cómo Como lo que es estamos factible. viendo. Mire, por ¿Cómo, ejemplo, claro, eso. ¿cómo logran eso? ¿Eso es producto de trabajo o tiene que nacer con un grado de elasticidad? No sé si la elasticidad es innata, diferente, o claro. adquirida. Yo creo que hay las dos cosas. Desde luego que hay una tendencia innata y, como decíamos, esta condición o enfermedad tiene herencia dominante, o sea, el 50% de los hijos y el 50% de los hermanos va a tener la misma condición. Pero no hay duda de que el ejercicio, digamos, mejora y aumenta esta En elasticidad. el caso de ella, bueno, la campeona olímpica, Sí. Almudena, la española, Sí. si ella, no sé, tiene una carrera deportiva de, no sé, 10, 12 años, ¿pudiese afectarle las articulaciones a futuro? Así es. Así, y ¿eh? sabemos nosotros que Nadia Comaneci, que Sí. ustedes seguramente La recuerdan. gran Sí, canadiense, claro. Así es. hoy día americana, tengo entendido. Claro, resulta que ella terminó con tremendos Rumana, perdón, problemas. rumana. Terminó con tremendos problemas de la columna, porque se produce artrosis. Esta condición que decíamos el Ehlers-Danlos, que tiene los tejidos débiles, hace que exista artrosis precoz. Y artrosis precoz es desgaste de las articulaciones. Entonces, una persona común y corriente tiene artrosis a los 60, 70 años. Ellos Pero se la esta gente adelantan. hiperlaxa la tiene antes. Y la tiene más Confundía- rápida y progresiva. Confundí a Nadia Comaneci con canadiense porque su mejor actuación fue en Montreal. Así es. Perfecto. Pero perdón, ¿tú has ido al circo? Sí, me encanta. Y hay muchas personas que... Muchas personas que son hiperlaxas. claro. Resulta que hay varios tipos de Ehlers-Danlos. Los que nosotros generalmente son 6 tipos, pero el que nosotros por lo menos hacemos que la gente entienda para no complicar las cosas, es el tipo 1, que es el clásico. Esos son los más contorsionistas. Yo creo que muchos de estos que uno ve en los circos son Sí. de tipo 1, que son extremadamente elásticos. Pero esos tienen más problemas de la piel, más malas cicatrices, más subluxaciones. Y después entonces viene el tipo 3, que es el más frecuente, este que vemos todos los días, que tiene el 40% de la población. ¿Se fijan? Y después viene el tipo 4, que es el vascular, que es más grave, que puede tener incluso muerte súbita y puede tener otros Pero estas problemas. personas que son elásticas, más generalmente más de lo normal, ¿en qué momento se tienen que empezar a preocupar? Yo creo que hay que preocuparse en el momento que comienzan a tener síntomas. Como decíamos, si tienen muchos esguinces, esguinces de repetición, subluxaciones,
muchos moretones, porque también existe la fragilidad capilar. Muchos de estos niños pueden tener algo que parece fragilidad maltrato, capilar, a veces claro, mucho. que parece maltrato familiar a veces, ¿se fijan? Entonces, hay otras cosas, como les decía yo, que habíamos hablado antes, de estos dolores que se parecen a la fibromialgia, es decir, dolores generalizados, dolores que son difíciles de explicar, dolores que los exámenes son negativos y que están entonces en muchos casos relacionados con la hiperlaxitud. Una persona con este problema podría también presentar osteoporosis precoz. Así es. El 15% de mis enfermos, y yo ya he visto más de 3.000 de estos enfermos, los menores de 30 años tienen una de dos cosas. Menores de 30 años con hiperlaxitud pueden tener osteoporosis. Osteoporosis, que uno lo considera una enfermedad Ya de adulto, de claro. adulto, en realidad. Y la otra cosa interesante de los menores de 30 años hiperlaxos es que pueden tener disautonomía, ¿Qué que es es eso? cansancio y fatiga crónica. Y es muy frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes. Van a la consulta niñas de 16, 18, 23 años, digamos, que muestran fatiga crónica, es decir, se cansan, pero es un cansancio muy especial. Oiga, doctor, para no llevar preocupación y pánico, porque estábamos viendo recién imágenes de las más grandes gimnastas mundiales hoy día, reitero, una cosa maravillosa que uno puede ver. Así es. Es una expresión artística. ¿Se puede mitigar en algo el entrenamiento para llegar a hacer las cosas que uno ve en Juegos Olímpicos o en pruebas específicas respecto al entrenamiento? ¿Se puede mitigar en algo? Que disminuya la hiperlaxitud, que disminuyan los problemas. Claro. Sí. Prepararla, prevenir. Claro, en realidad lo más importante es mejorar el tono muscular. Uno ve que los niños son como hipotónicos, son como blandengues, como que les cuesta comenzar a caminar. Hay que comenzar con terapia física, mejorar la capacidad muscular y evitar deportes, evitar ciertas incluso profesiones que puedan dañar más las articulaciones. Entonces, lo más importante de todo es hacer un diagnóstico y poder diferenciar los distintos tipos. Y de ahí entonces comenzar a hacer un tratamiento. Depende de lo que sea. Si es que la persona tiene muchos esguinces, tendinitis, habrá que preocuparse de los deportes. Si la persona tiene disautonomía, habrá que pensar que ya que esto se debe a la presión arterial baja, hay que subir la presión. Y ahí comienza un problema difícil, porque yo tengo que decirle a mis enfermos que aumenten el consumo de sal, que va contra todo lo que la mayoría de la gente cree, pero estos enfermos necesitan comer más sal, necesitan tomar más líquido, necesitan más actividad y a veces necesitan un medicamento para subir la presión arterial. Entonces, y ese tiene un excelente tratamiento, mejora la concentración, mejora la memoria, mejora la actividad con el entorno. Y es impresionante que subiendo la presión a esta gente se les mejora la calidad de vida. Bien, para aquellas personas que entonces nos están viendo y que quizás sienten que sí tienen algún nivel de elasticidad un poquito más allá de lo normal, ¿cuáles son los síntomas con los cuales uno tiene que empezar a preocuparse para que prestemos atención? Como decíamos anteriormente, hay una variedad de síntomas. Aquí ven en esta fotografía que hay una cara específica que hemos diagnosticado o conocido y que tiene estos enfermos. Uno podría reconocerlos viendo que tienen una cara triangular, tienen la piel muy pálida y a veces tienen las orejitas un poco prominentes. Entonces es fácil a veces identificar una de estas personas por el aspecto físico, así como uno puede conocer un niño que tiene síndrome de Down por ciertas características fenotípicas, también podría conocer esto. Pero yo creo que se necesita más práctica para poder hacer eso. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo podría una persona, digamos, empezar a preocuparse de los síntomas? Yo creo que si uno ve que un niño, un joven o incluso un adulto tiene esguinces recurrentes, tiene moretones recurrentes, tiene falla de la memoria, es extremadamente friolento, porque esos son los friolentos, los de la presión baja, son los que tienen esta falta de concentración y de memoria. Pero también habría que, haciendo el diagnóstico, pedir una densitometría, aunque sea una persona joven, para ver si tienen osteoporosis. Bueno, queríamos que el tema lo conocieran, lo supieran, qué medidas tomar, cuáles son algunos síntomas para prevenir, fundamentalmente. Siempre que tocamos temas que tienen que ver con la medicina, la idea es prevención. Le queremos agradecer al doctor Jaime Bravo, reumatólogo, que haya venido a compartir con nosotros. Y ahí está justamente la página del doctor Jaime Bravo, para que sepan además qué es lo que es la hiperlaxitud y el contacto. Y el contacto de su página web, www.reumatología-medio-bravo.cl. Doctor Bravo, muy amable, muchas gracias.